lo tenemos en línea. Vamos a saludarlo a Rafael Bielsa, ex canciller, está en línea con nosotros. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, faltaría más. Bueno, estamos acá, acabamos de conversar recién con Jorge Búsico a partir de los hechos acaecidos el fin de semana en Villa Gesell, con la muerte de un joven y supuestamente los acusados serían integrantes de un grupo de rugby, pero no te quiero llevar por ese tema, Rafael. Teníamos ganas de hablar de otras cuestiones más. Primero queríamos preguntarte, a propósito de tu libro Lawfare, ¿qué es lo que te motivó a escribirlo, Rafael? Mira, esto empezó con una monografía que había escrito Pedro Peretti, que me la hizo llegar más o menos en el mes de mayo del año pasado, que era un caso acaecido en la provincia de Santa Fe, muy vinculado con el llamado grito Alcorta. Fue el intento de, primero de seducir, después de comprar, después de amenazar y después lo mataron, de un abogado, que era uno de los que pensaron el grito de Alcorta, Francisco Netri. Era una monografía sumamente interesante. Lo que pasa es que advertimos que el esquema que se había usado en el caso de Netri era exactamente igual que el esquema que se estaba usando ahora. Advertimos que hay siempre un ángulo donde están los intereses concentrados y diversificados. Hay otro ángulo donde está el militante popular que los enfrenta, que pretende afectarle los intereses. Hay otro ángulo que es un poder judicial obediente, complaciente con el poder, canonizado, y en el otro ángulo, formando un cuadrado o un rectángulo, en el otro ángulo, en aquella época estaban los infidentes, los policías de barrio, de esquina, y hoy están los servicios de inteligencia. Entonces, digamos, el dibujo del funcionamiento de esto no es una categoría jurídica, es un comportamiento institucional, sociológico. Por eso lo digo por el elenco estable constitucionalista que descalifican el lawfare diciendo que no está contemplado en ninguna norma, en ninguna constitución. No, porque precisamente consiste en pervertir las normas y la constitución. Este esquema se repetía y eso era extraordinariamente interesante. Entonces el libro, que fue escrito muy rápido, porque en realidad empezamos mayo, junio, y lo habíamos terminado ya a mediados de septiembre, por eso salió en noviembre. Coincidió con una etapa política que repercutió, que se hizo eco de lo que habíamos escrito. Lo que habíamos escrito se hizo eco de la etapa política y ya debe andar por tercera o cuarta edición. Bien, Pedro Peretti, que es un oyente de nuestro programa, dicho sea paso, vino aquí a presentar el libro que además se presentó en la aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El dispositivo Lawfare está bastante bien descrito, además se hace casi como cielo abierto. Antes quizás hacía de una manera un poco más subterránea, ahora se hace en el prime time de la televisión abierta, que sigue siendo el medio de comunicación más masivo. Servicio de inteligencia, medios, un sector de la justicia, un sector político. ¿Cómo se desarma ese dispositivo que, a mi modo de ver las cosas, sigue intacto? Mira, parece mentira, ¿no? Hay veces que las soluciones son tan fáciles, que lo que es difícil es la voluntad. Ya te contesto, pero antes quería decirte una cosa. En página 12 de hoy hay un artículo luminoso de Pedro Peretti sobre por qué razón los alimentos tienen un valor en su lugar de producción, por qué razón los lugares son los que son y son como son, y por qué razón en la mesa los recibimos 10, 12, 15, 20 veces más caro. Lo recomiendo porque pocas veces leí algo con tanta claridad, con tanta contundencia numérica, tan fundamentado, donde como siempre hace Pedro, se plantea el problema, pero además está la solución. Dicho esto, te cuento, mirá,
Cuando se presentó el libro, Graciana Peñafort, en su intervención, hizo una reflexión muy inteligente, que es, hay más lofer a medida que hay menos institucionalidad. La relación es inversamente proporcional. Casos de lofer en Estados Unidos es muy difícil encontrar, en Francia es muy difícil de encontrar, en Italia son difíciles de encontrar, en Gran Bretaña son difíciles de encontrar. Los casos de lofer se dan mucho en lugares donde los legislativos son complacientes, donde el ejecutivo o tripula o maneja con un joystick o directamente se desinteresa de la problemática de la administración de justicia, de la impartición de justicia, y donde los multimedios son sumamente poderosos. Además han dejado hace mucho tiempo de ser solamente medios de comunicación, son además campos, son además actividades financieras, son además actividades de la industria del divertimento, o sea, están concentrados en cuanto a la propiedad, diversificados en cuanto a la actividad. Entonces vos me decís, ¿cuál es la solución? Mirá, la solución es progresiva, porque los problemas viejos y graves no tienen soluciones sencillas y rápidas, pero vos tenés que hacer un muy buen sistema, muy serio, que ya existe normativamente, simplemente se trata de trabajar dentro de la fisiología de la ley y no de su patología, para elegir y para remover magistrados, eso por un lado. Por el otro lado tenés que ser sumamente serio en la elección de los que ingresan. Es tan importante una cosa como la otra, es tan importante remover como hacer ingresar. Los argumentos de cercanía, de afinidad de pensamiento partidario, no tienen que ser dirimentes. Vos fijate que en la fórmula polinómica, cuando entra un juez, el valor que se le asigna en esa fórmula a la entrevista personal es demasiado elevado, en detrimento de los antecedentes profesionales, de los antecedentes académicos. Me parece que la entrevista personal, con ser importante, es menos importante que la vida del individuo, del postulante, tiene que hablar más de lo que el postulante hable. Además, en materia penal, sobre todo si vamos a un sistema acusatorio, y en materia civil y comercial, lo que se espera de un juez no es que hable bien, sino que piense bien y que aplique bien el derecho. Entonces ahí tenés una de las patas. Luego la otra de las patas que es fundamental es que hay que cortar de raíz con servicios de inteligencia, y son muchos más que la AFI, que están autogestionados, autonomizados, y para mí son el riesgo mayor que enfrenta nuestra frágil democracia. No concibo un peligro más grande que esos individuos, porque trabajan en la sombra, cobran del Estado, el producto que obtienen de su trabajo lo tercerizan, lo usan afuera de su trabajo, permanentemente vulneran las normas, permanentemente están vinculados con escándalos, y además tienen una formación sumamente precaria. Son tipos de una enorme elementalidad. Uno no entiende cómo puede ser agente de inteligencia una persona que se expresa tan mal, que articula tan mal sus ideas, que cuando aparece públicamente hace un papel tan pobre. Entonces, ahí en esas dos puntas tenés un elemento muy, muy importante. Y la otra cuestión es que hay una comisión permanente de seguimiento de las actividades de los organismos de inteligencia en el Poder Legislativo. Para el Poder Legislativo, un tema como como el lofer, el tema de la intervención espuria de los servicios de inteligencia, tiene que ser un tema de agenda cotidiana. Y lo cierto es que las comisiones se reúnen poco. Yo no digo que se hagan públicas las conclusiones, porque en ningún país son públicas, están cubiertas por la confidencialidad del secreto. En Estados Unidos también, la comisión específica de la Cámara de Representantes también funciona así. Pero lo que sí digo es que trabajen, que el órgano de representación por antonomasia, que es el Congreso de la Nación, represente efectivamente a los ciudadanos. Los ciudadanos siempre nos espantamos, nos horrorizamos cuando
los desmanejos de estos individuos se transforman en un escándalo o en una muerte o en una muerte pocas veces descubierta o en un traspié institucional. Pero lo cierto, están trabajando todos los días y para eso está una comisión permanente de seguimiento. Entonces ahí tenés 3 remedios, ninguno implica una ley nueva, porque hay muchísimos remedios más, ¿no? Por supuesto, esto desde ya. Pero ahí tenés 3 remedios, no necesitas leyes nuevas, lo que necesitas son hombres que estén dispuestos, que tengan el coraje cívico de hacer cumplir las vigentes. Bien, con respecto a lo que vos estabas describiendo, pareciera ser el único cambio que se ve hasta ahora con el nuevo gobierno de Alberto Fernández es la nominación como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia de Cristina Camaño. Y un cambio muy importante, la propuesta de Rafecas como Procurador General de la Nación. Bien. Que yo creo que es una persona ejemplar, espero que así lo entiendan aquellos que tienen que dar la mayoría calificada en el Senado. Ejemplar, lo digo sin ningún pero, que califica perfectamente, entiende la República, tiene una conducta irreprochable y sin ningún lugar a dudas va a prestigiar el cargo. Por eso digo, me parece que hay también otro problema que tenemos, quizás pues estamos abrumados de los malos ejemplos, pero estoy pensando en Federico Delgado, ¿no? Un fiscal de primer nivel, absolutamente calificado, idóneo, con formación, y por ahí son muchos más conocidos los contraejemplos que los que podrían ser ejemplo. No lo quiero colocar en ningún lugar heroico, porque a él le disgustaría, como le disgustaría a Daniel Rafecas ser colocado en un lugar heroico. Son gente que cumple con sus obligaciones y que tiene una moral cívica, una moral republicana. ¿Pero te parece que con la nominación de Rafecas alcanza o hay que hacer una reforma? No. Ya Rafecas se va a encargar porque el Procurador General tiene facultades ordenatorias y organizatorias al interior de la Procuración que le dan muchas posibilidades de que el órgano se desconcentre, que vaya más hacia el lugar donde están los problemas, que trabaje temáticamente, que tenga intervención rápida, pero sobre una base de una especialización previa, no sobre la base exclusivamente del lugar de acaecimiento del problema. Los delitos complejos requieren de investigadores que tengan conocimientos especiales. Entonces, a lo mejor un delito complejo, vamos a suponer narcotráfico, sucede en una ciudad donde hay un juzgado federal, en Córdoba, y el fiscal no está preparado específicamente para abordar el delito narcotráfico y tiene que recibir un auxilio que funcione dentro del departamento del Ministerio Público. En Estados Unidos funciona dentro del Attorney General. No es indispensable que esté en el Ministerio Público, pero hoy está en el Ministerio Público. Entonces, con un procurador que no se apoltrone, con un procurador que tenga estas ideas, que además te quiero decir, Daniel, son ideas que están recontra pensadas, recontra estudiadas, recontra probadas. Tal vez una tragedia adicional de la Argentina es la interrupción de los procesos. Muchas de estas cosas empezó a hacerlas Alejandra Gil Carbó. Muchas de las personas que han pensado esto durante toda una vida, estoy pensando en Alberto Binder, en Julio Mayer, en algún momento tuvieron intervención en estos episodios. El problema es que después pasá de la cuarta al pértigo, ¿viste? Hay un cambio político y empezá de nuevo. Y no hay institución que alcance, en ningún país del mundo al que le vaya bien, los principios cambian copernicanamente cada tan poca cantidad de años. Entonces hay que persistir en esas líneas, comunicar mucho a la sociedad, comunicarlo de manera serena, sin mezclarlo con los enojos de coyuntura. Yo sé que es muy difícil hacer esto en Argentina, pero te estaba escuchando los comentarios sobre el viaje del presidente de la República a Jerusalén y escuchás cosas que son de un nivel son tan tendenciosas, tan disolventes, tan poco edificantes. ¿Qué cosas?
estupideces, viste, que se tiene que meter, que para qué viaja, que le hace el juego a la derecha israelí, pero ¿qué juego? Es la conmemoración del 75 aniversario del hallazgo de Auschwitz, Buna-Monowitz. Yo era presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2005 y el canciller, que también era conservador, Silván Shalom, de Israel, me pidió que la República Argentina leyera el texto en el foro multilateral por antonomasia. Yo lo escribí, estaba cerrado el aeropuerto, lo leyó el embajador ante Naciones Unidas, que era el embajador Mayoral. Son cosas de una enorme importancia simbólica. Argentina ha sido un país concentracionario. Argentina tiene una historia de desapariciones y de torturas. Entonces, me parece que eso está por encima. Si vos solo añadís que a esa actividad van a asistir presidentes como Putin y como Trump, van a asistir banqueros como Rothschild, van a asistir personas que no necesariamente tienen que pensar como vos, sino con quienes podés tener bilaterales, me parece que son tonterías, te digo francamente, Daniel. El presidente hizo lo que tenía que hacer. Me hubiera preocupado que no hubiera ido, ¿no? Estamos hablando con Rafael Bielsa. Hay una discusión, últimas preguntas, y te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Hay una discusión que está escalando, que está yendo de abajo hacia arriba, que tiene que ver con los detenidos por razones políticas, antes bajo el gobierno de Mauricio Macri, ahora bajo el gobierno de Alberto Fernández. Hay una discusión que pareciera ser que es semántica, pero para mí, esto ya estoy dando una opinión, es más política que semántica. Por un lado se habla de detenciones arbitrarias y por otro lado se habla de presos políticos. Es una discusión semántica, es una discusión política. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo? Porque hay una discusión que ahí se está larvando, inclusive al interior del frente gobernante, ¿no? Y eso es por la pasión que tenemos los argentinos por discutir los epifenómenos y no meternos en la verdadera razón de los problemas. Es política, Daniel, lo cual no significa que haya, precisamente porque es política la discusión y porque es tan importante como para hacer política, que es lo más importante que hay en una polis, en una sociedad. Precisamente porque es política, no tenemos que perder ni un segundo con la discusión entre si son presos políticos o si son personas cuya libertad ambulatoria ha sido denegada arbitrariamente. No hay que perder un segundo en eso, porque hay compañeros y compañeras que están presos y que debieran estar caminando, y nosotros estamos discutiendo y enojándonos y generando grietas, fisuras al interior de nuestro espacio por esa tontería. Mira, no hay una sola respuesta, porque hay condenas, como por ejemplo la de Milagros Salas, peripecias de orden procesal, que son provinciales. Entonces el Poder Central no puede intervenir en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Y hay otros casos que no son así, que son que admitirían el remedio del indulto del presidente de la República, por ejemplo, o el indulto de la amnistía por la vía del Congreso de la Nación. O un cambio, bueno, hay casos, el caso de Amadou Oudou, por ejemplo, puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia también. Bueno, ahí tenés otra cuestión, ¿no? O sea, la manera, entre paréntesis... El cambio de tipificación del delito, la baja de la condena... Sí, pero ahí tenés, ¿ves? Lo que debiera ser un derecho, que es exigir pronto despacho, la Corte no tiene plazos. Entonces maneja los plazos según lecturas que hacen algunas personas dentro de la Corte de qué conviene y qué no conviene para su pensamiento, para su mirada sobre la realidad. Bueno, eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo que digo es no caigamos en la trampa de una cuestión política, porque los años que se comió Julio De Vido preso, en las mismas condiciones que un preso por narcotráfico, porque estaba en un pabellón de comunes y en condiciones absolutamente austeras y precarias.
lo más lujoso que tenía era una radio Noblex 7 Mares. Y me consta, porque en el salón donde lo fui a visitar, se veía directamente la celda de él. Una celda espartana. Bueno, muy bien. Ese señor, ¿quién le devuelve lo que él debió tener de libertad ambulatoria? ¿Qué pasa si el día de mañana de los delitos que se lo termina condenando, que merecen cumplimiento de prisión efectiva, lo encuentran inocente o no prospera la acusación? ¿Quién le devuelve a ese hombre el tiempo que pasó preso? Las garantías constitucionales no están solamente para aplicárselas a los amigos, están también para los rivales políticos. Yo no deseo que ninguna persona del gobierno que se acaba de ir, afortunadamente se acaba de ir, pase ni un segundo preso si no es de conformidad con lo que establecen las normas. Y las normas son claras, Daniel. Clara, una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada es una sentencia que no amerita ningún recurso de apelación interno. Entonces, lo que digo es, uno no puede terminar con la antropofagia comiéndose al caníbal. Entonces, me parece que en ese sentido la actitud del presidente, que se coloca mucho más del lugar de la pureza académica, no está mal, porque lo que está mal es que nosotros discutamos, que nosotros nos creamos que porque el presidente dice que están privados ilegítimamente de la libertad, dice detenciones arbitrarias. Sí, bueno, lo mismo, detención arbitraria, no está diciendo que son políticas. Si son detenciones arbitrarias, son políticas, porque si una ley que regula la prisión preventiva o el auto de procesamiento y la prisión efectiva dice algo, el juez que declara aplicable, y por supuesto que la ley es política. A ver, la expresión presos políticos tiene una carga simbólica que no tiene la expresión detenciones arbitrarias. Bueno, está bien. Entonces y el lenguaje tiene sentido. Está bien. Entonces que la discutan los semiólogos, no los políticos. Los políticos tenemos que actuar, Daniel. Bien, pero el tema, la expresión preso político, el tema es que no lo entiende un semiólogo, lo entiende el que está esperando el 25 en primera junta hoy. Sí, digamos. Pero está bien. Pero entonces, la expresión detenciones arbitrarias es una expresión más casualmente para un jurista, para un semiólogo, un poco más alambicada, si se quiere. Pero Daniel, ¿a vos te parece que con Amado en Ezeiza, con la temperatura que va a ser hoy en Ezeiza, podemos perder un segundo de tiempo discutiendo terminología? No, lo que hay que hacer es tratar de remover los motivos jurídicos mal aplicados por los que Amado está sufriendo. Claro. Esto es lo que hay que hacer. Entonces yo no tengo ganas de discutir con un tipo que piensa como yo. Los dos coincidimos en que arbitrariamente está tras las rejas. Los dos queremos porque lo queremos, porque nos parece injusto, porque amamos el derecho, porque no concordamos con la doctrina Lorenzetti y Ursún, por una serie de razones. Todos pensamos lo mismo y nos estamos peleando entre nosotros por cómo se llama. Poner el nombre que quiera, no me preocupa. Lo que sí me preocupa que ese hombre... Y si es inocuo llamar de una manera y no de otra, ¿por qué no se llama presos políticos? Sí, bueno, pero precisamente, si es inocuo, ¿por qué te tienen que hacer caso? Porque si es inocuo, ¿por qué te tienen que hacer caso? Para mí no es inocuo, para vos es inocuo. Para mí no es inocuo. No, para mí no es urgente. Para mí no es urgente, no quiero decir que sea inocuo. Digo que no es urgente, lo urgente es resolver el problema. Porque, ¿cómo funciona todo esto? Esto funciona como un tapón, obtura. Entonces vos le haces el juego, ¿no es cierto? Porque inmediatamente los que no piensan como vos se meten en esa discusión. Y empiezan, ¿no? Porque entonces Bernie dijo, y Alberto Fernández dijo, y Parrilli dijo, y te obturan la solución. Yo digo, primero lo resolvemos, ¿no es cierto? Porque son situaciones muy afligentes. Primero lo resolvemos. Y después, Daniel, lo categorizamos. ¿En qué coincidimos, sean presos políticos o estén, como dijo el presidente? Detenciones arbitrarias. O estén sometidos a una detención arbitraria. En cualquiera de los dos casos, como político, como arbitrario, están mal detenidos, ¿correcto? Entonces, lo primero que no estén detenidos, hasta que les corresponda o no
estar detenido. Y mientras tanto discutimos, pero no hacemos un eje en la discusión, porque yo lo que veo, ha pasado muchas veces en la República Argentina, ¿no es cierto? Lo mataron, suicidio inducido, suicidio. Bueno, nosotros nos pasamos el tiempo discutiendo precisiones semánticas. No, hay que resolver el problema, ¿me entendés? Es lo mismo que los eufemismos para un chiquito que tiene capacidades diferentes, que yo tengo uno. Bueno, mirá, yo lo que quiero es curarlo. Claro. O mejorarlo. Claro. Después veo si dicen que un discapacitado, qué sé yo, el cartel del auto para estacionar en cualquier lado dice discapacitado. ¿Qué cree que haga? Que no use ese cartel. Porque dice discapacitado y debiera decir una persona con una capacidad diferente. No, uso el cartel. Y mientras tanto trato de curarlo. Bien. Me parece que este caso es sumamente aplicable. Digo, ¿sabés cuál es mi mensaje, Daniel? Lo que sí me importa mucho, me desespera pensar que amigos míos, Juan Pablo Schiavi, mucha gente que tiene recursos jurisdiccionales pendientes estén injustamente tras las rejas. Si estuvieran en la calle, mira, me encantaría que discutiéramos de etimología o del sentido de las palabras. Pero casualmente, si se quiere que los presos políticos recuperen su libertad, quizá lo primero que haya que hacer es reconocerlos como tales, ¿no? Pero no, porque detenciones arbitrarias hay, quizás hasta un chico que se robó, no sé, un pasacassette o un pan. Pero el indulto no te pide ningún tipo de calificación, es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo. Pero acá, a ver, pero a ver, acá no hace primero el indulto cuando ya está recurrido todas las instancias de la justicia, cosa que hasta donde yo sé... El indulto procede en cualquier momento. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista político como para poder sostenerlo, a eso voy. Bueno, está bien, pero vos me llevás a una categoría intangible. Pero nadie está hablando del indulto, ¿eh? El indulto lo traes vos, Rafa. No, yo no hablo del indulto. Yo dije. A ver, la pregunta es lo siguiente. Vos escribiste un libro que se llama Lawfare y demás. Sí. El dispositivo por el cual están detenidos los actuales oficialistas y los anteriores opositores está absolutamente intacto. Irursum, para poner la figura de Irursum, digamos, o para poner la figura de esta actual Corte Suprema, digamos, la conformación actual de esta Corte Suprema que casi que encerró a un miembro del Consejo de la Magistratura para que llegue tarde y se produzca el desplazamiento del camarista Eduardo Freyler, para dar solamente un ejemplo, digamos, de republicanismo que vivimos en estos últimos 4 años. Sí. La pregunta es, ¿todo el dispositivo que permitió la persecución de opositores durante los últimos 4 años está intacto? ¿Sabés qué pasa, Dani? Sí. Llevamos un mes de gobierno. Eso es verdad. Un mes. ¿Y sabés lo que yo noto? Que me parece que es la primera vez que lo vivo desde el regreso a la democracia. O te diría, no me parece, estoy seguro que es la primera vez que lo vivo. Nunca una oposición derrotada fue tan inclemente, de inmediato, con el gobierno elegido democráticamente, como lo es hoy, como lo son hoy los adversarios del peronismo. Nunca. Siempre había 90 días, 180 días, de periodo de gracia. No existió periodo de gracia. Entonces, yo no dejo de ver el peligro que esto tiene. Y cuando un sector se siente en peligro, lo que hace es aprieta filas, junta filas. Bien. Esto es lo que yo siento. Futbolísticamente sería que se repliega en la defensa, digamos, se meten atrás. No, ataca inteligentemente. ¿Estamos jugando con 2 líneas de 4? No, ataca inteligentemente, ve que el negocio está entre el 3 y el 6, claro, y el 10 del equipo rival y va por ahí. Bien. Eso es lo que es futbolísticamente, porque siempre vos ganás cuando metés un gol. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ataca. Para meter gol hay que pasar la mitad de cancha. Exactamente. Entonces, para pasar la mitad de cancha, que si no logramos pasarla, sea por los argumentos del rival y no porque nosotros estamos discutiendo entre nosotros. No, tomá vos al 9, no, que dejá que lo tome el 6. No tengamos eso. Muy bien.
Rafa, como siempre, un placer conversar con vos. No, el gusto es hablar con ustedes. A vos y a Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego, gracias. Rafael Bielsa, muy interesante escuchar a Rafa. La verdad que es un referente. Bueno.